Y pues leemos la palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 45, versículo 4 y 5, dice: entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me sorprende que José tenga esa visión de vida. Sin embargo, fue todo un proceso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana nos disponemos a recibir tu palabra. Nos disponemos, Señor, para ser edificados, para ser confrontados, para ser edificados, motivados en tu verdad. Señor, desconozco las necesidades que hay en la vida de mis hermanos. Desconozco, Señor, muchas cosas de esta congregación, pero tú que eres el Señor, te pido, Señor, que hables a nosotros, que tu palabra nos haga salir de este lugar con una visión de vida diferente, con un ánimo diferente, que salgamos reconociendo, Señor, que tú estás trabajando en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares esta mañana. Y pues la vida de José a mí me llama mucho la atención por la manera en que Dios trata con él. Y es que cuando yo pienso en la vida de José y pienso en mi vida y en la vida de la gente que conozco y en las congregaciones, en las iglesias locales, me doy cuenta que vivimos en tiempos donde queremos todas las cosas al momento. Hasta cierto punto, la tecnología es un poco culpable de esa impaciencia, ¿verdad? La paciencia se ha hecho ausente en muchos de nosotros. Todos queremos obtener las cosas con un clic, ¿verdad? Con un mensaje. No estoy diciendo que la tecnología esté mal, no. Gracias a Dios por la tecnología. Ya no tengo que hacer filas en el banco, en la central de autobuses. Lo puedo hacer a través de ellos. Sin embargo, ¿verdad? Esa rapidez la queremos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Queremos bajar de peso en 3 pasos, en tres días. Queremos terminar una carrera inmediatamente, construir, hacer cuentas de ahorro con una rapidez impresionante. Queremos tomar atajos y muchas veces por esa impaciencia tomamos decisiones equivocadas. Perdemos el privilegio de disfrutar las cosas. Por si fuera poco, ese pensamiento lo trasladamos a la iglesia y queremos que Dios trabaje a nuestro ritmo. Queremos que las cosas con las que batallamos se terminen con una oración, que el mundo sea salvo con una campaña, que las cosas cambien con declarar una palabra, cuando la verdad es que Dios tiene su propia forma de trabajar. Dios es eterno. Dios no tiene problemas con el tiempo. A Él no le interesa la rapidez de las cosas, sino la conclusión perfecta de la obra que está haciendo. La obra de Dios es una obra que está incursionando en un proceso. Dios no está presionado. Él no está, dice, me va a acabar el tiempo, tengo que hacer rápido todo. No, Dios trabaja bajo procesos. Bajo procesos. Él nos ama tanto que no va a correr el riesgo de hacer las cosas al ahí se va. No,
Él va a hacer las cosas de la manera que se deben hacer. Muchas veces ese proceso no es lo más cómodo. El proceso por el que Dios nos mete no es el más cómodo. No, a veces es demasiado difícil. Por ejemplo, basta ver la vida de José. Yo creo que todos aquí conocemos la vida de José, amén. ¿Verdad? Si alguien no se la sabe, pues ahí la vamos a dejar de tarea, que tiene que leer la vida de José. La vida de José es un buen ejemplo del proceso en el que Dios nos mete. A mí me llama la atención porque la vida de José yo la puedo clasificar en 4 etapas. En 4 etapas el proceso en el que Dios metió a este hombre. Me llama la atención que José aparece en escena en la historia bíblica, aparece como el hijo favorito de Jacob, su papá. Dice la historia que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Y obviamente ese favoritismo de los padres le causaba rivalidad con sus hermanos. Y por si fuera poco, José aparece como una persona que, dice la Biblia, le contaba todo a su papá. Desde la perspectiva de los padres, podríamos decir, era un joven maduro. Pero desde la perspectiva de sus hermanos, podríamos decir, José era eso, era un chismoso. No se le podía confiar nada. Entonces, José aparece en una familia fracturada, en una familia que se parece a cualquier otra familia del siglo XXI. Una donde los padres favorecen y hay relaciones de conflicto. Ahí aparece José. En ese momento, en ese tipo de familia. Y aunque tiene sueños y anhelos, Dios tiene planes para José. Dios tiene planes y los va a llevar a cabo. Sin embargo, para que los planes de Dios se lleven a cabo, el Señor lo va a meter en un proceso que lo va a formar y le va a dar todo lo que necesita y lo que Dios quiere que José modele. Y es así como iniciamos el proceso de la vida, de la historia de José, que curiosamente inicia con una P cada una de ellas. Y la primera P en la vida de José es la P del pozo. Ustedes conocen la historia. José pues va a buscar a sus hermanos. Yo me imagino que el día José va caminando con el lonche para sus hermanos lo ven venir. El día anterior José acaba de contarle todo al papá, la traen contra él y dicen, ahí viene José, ahí viene el soñador, ahí viene con su mejor vestido que le habían regalado. Y entonces sus hermanos dicen, vamos a matarlo. Después de una discusión, lo único que hacen es tirarlo a un pozo. Yo me imagino a José en el pozo. En el pozo, José, me imagino que comenzaba a decir, hey, Rubén, sácame de aquí. Otro hermano de Judá, sácame de aquí. Dan, sácame de aquí. Pero ni uno de sus hermanos pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo el día completo. Llegó la noche y José no era rescatado. Yo me imagino que José volteaba a ver a un lado y miraba tierra, volteaba a ver al otro lado y miraba tierra, volteaba a ver abajo y miraba tierra. Se daba cuenta que la única salida que había era hacia arriba. Yo creo que más de uno de nosotros hemos estado en el pozo al igual que José. Vemos a un lado y vemos problemas. Vemos al otro lado y vemos más problemas. Vemos hacia atrás y venimos de más problemas. Vemos hacia adelante y vemos que las cosas no van a mejorar. Vemos
vemos que la vida a veces no es tan sencilla, cuando el vicio, la mentira, los hábitos de nuestra vida nos han llevado a pensar que todo se acaba, cuando el diagnóstico médico nos dice tienes una enfermedad incurable, cuando la cuenta del banco llega y dice te vamos a embargar, cuando te despiden del trabajo, cuando se acaban los ahorros, cuando sentimos que la vida se acaba, nosotros nos sentimos en el pozo como José, y sabemos que la única respuesta que puede venir tiene que ser del cielo, como dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, porque de allí viene mi socorro. José en el pozo sabía que la única respuesta venía del cielo. El pozo, hermanos míos, es el lugar donde el Señor nos mete para que aprendamos una cosa: aprendamos a orar, aprendamos a clamar, aprendamos a buscarlo, saber que Él es la única salida y la única fuente de nuestra esperanza. El pozo no es el fin de la historia de José. José pensaba que su vida ahí iba a terminar. Cuando lloviera, la cisterna se iba a llenar y él se ahogaría. José pensó que su vida había llegado al fin, pero la voluntad de Dios era completamente diferente. No es el fin, apenas es el principio. Dios tiene planes y Dios lo va a sacar del pozo. Si estás en el pozo en este día, yo quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que no estás abandonado. Hay un Dios en el cielo que está esperando que levantes tu mirada y clames, porque nada se ha acabado. Apenas empieza. Apenas empieza. Así que alza tu mirada al cielo y dile: Señor, estoy listo para seguir. Después de estar en el pozo, sus hermanos idearon venderlo. Lo sacan del pozo y el favorito de la familia es vendido a una compañía de esclavos que lo llevan a Egipto. Y en Egipto lo venden al gobernador de Egipto. Y esta es la segunda P de la vida de José. La primera P era la P de pozo. La segunda P es la P de Potifar, correcto. Potifar. Se lo vendieron a Potifar. Ser esclavo significaba, en el tiempo de José, significaba que él jamás volvería a ver a sus hermanos, jamás volvería a mirar a su padre, jamás volvería a ver a su familia, jamás regresaría a su tierra. Nunca más volvería a caminar por los lugares donde él había caminado. Nunca más volvería a ver a sus amigos. José, a partir de ahora, en la casa de Potifar, estaba solo. ¿Pueden ustedes, hermanos, imaginarse los sentimientos que José albergaba? Aquel que no se podía guardar nada, aquel que cuando se sentía amenazado corría con el papá para que lo defendiera, aquel que se sentía el privilegiado, ahora no tiene absolutamente nada, está solo. Dios lo metió en un proceso al pobre José que pareciera que era el incorrecto. Tenía todo y de pronto todo lo había perdido. Ya no hay paz, ya no hay esperanza, solo hay soledad. Qué difícil cuando todo se ha perdido. José, en casa de Potifar, tuvo que aprender algo. Tuvo que aprender a guardar silencio. Potifar representa el lugar donde Dios nos mete a esas situaciones que son inexplicables, situaciones que no podemos nosotros darle una explicación sencilla, y lo único que tenemos que hacer es guardar
silencio. José en Egipto no le contó su pasado a nadie, no habló mal de sus hermanos, no pronunció palabra, aprendió a reconocer que Dios era Dios y permitió que Él obrara. En ocasiones el Señor nos mete en lugares como los de Potifar, donde guardar silencio es necesario. La disciplina del silencio. Qué difícil es. Sobre todo cuando estamos pasando situaciones difíciles. Es más fácil renegar, es más fácil gritar, es más fácil culpar que guardar silencio y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero mi esposa y yo en los 5 años de matrimonio hemos perdido 2 bebés. 2 bebés de manera inexplicable. Ella no es estéril, yo tampoco. Nos hemos hecho exámenes y los 2 somos fértiles. Sin embargo, cuando nuestros cromosomas se unen, los fetos mueren. Escuchamos su corazón, vemos que se forma y se mueren. Y la gente viene a nosotros y nos dice: es que estás en pecado, es que es juicio de Dios, es que... Pero la verdad es que nos corresponde guardar silencio, porque no sabemos. Potifar es el lugar donde Dios nos mete y tenemos que aprender a guardar silencio. Tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios. Y qué difícil es pasar por la casa de Potifar. Tal vez tú has pasado por el pozo y ahora sientes que en lugar de mejorar, las cosas han empeorado y te desesperas. Pero yo te digo que estás en el mejor momento de trabajar para el Señor. No te desesperes, estás en el proceso y Él va a obrar. Pero tienes que aprender a reconocer que Él es Dios. Tú eres Dios y nosotros somos ovejas de tu prado. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. José guardó silencio. Por guardar silencio fue metido a la tentación de abandonar su fe, de dejar sus principios. Resistió a la tentación de la esposa de Potifar y por ser fiel a Dios le levantaron una calumnia. Y cualquiera diría: bueno, ha sido fiel, Dios lo va a recompensar. Pero lo que tomó fue que lo trajeron y por ser fiel a Dios lo mandaron a la tercera P del proceso. ¿A dónde? A la prisión. ¿No les parece que Dios es demasiado injusto? A ver, lo mandó a un pozo y del pozo lo manda a la casa de Potifar y de la casa de Potifar lo manda a la prisión. No obedecer a la tentación abrió lugar a la tercera etapa de la vida de José, a la prisión. En la prisión José aprendió a intimar con Dios. Yo no sé qué tiene la prisión, pero la prisión en la Biblia es un lugar donde uno aprende a intimar con Dios. No estoy invitando a nadie que se haga delincuente aquí y se vaya a la cárcel. Lo que quiero dejar claro eso. Estoy diciendo que en la prisión, en la Biblia, Juan el Bautista conoció que Jesús era el Cristo. En la prisión, Pablo y Silas vieron el obrar poderoso del Señor. En la prisión fue el momento cuando el Señor envió un ángel y libró a Pedro de la cárcel. En la prisión, hermanos, es el lugar donde José aprendió a intimar con Dios. Dios llevó a José a la prisión para intimar con él de manera específica. Dios nos lleva hasta allá
Es que Dios está comprometido con todos nosotros para hacer de nosotros lo que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Dios quiere llevarnos a un punto, pero para llevarnos a ese punto tiene que formar en nosotros el carácter que necesitamos para ser efectivos en el ministerio que Él quiere. Ahí en la cárcel, José aprendió y desarrolló un ministerio. José aprendió a interpretar sueños. Cuando joven, él había tenido sueños, pero no los había entendido. Pero ahora, José, después de un proceso, ha aprendido a interpretar sueños. Hermanos, es que es el proceso. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha venido formando el carácter de este joven? Que tenía exceso de confianza, que tenía sobreprotección, que tenía aires de grandeza. Dios le quitó todo eso y lo empezó a dar experiencias que le desarrollaron un ministerio. Y ahora, por su experiencia y por su intimidad con Dios, José es capaz de ver a Dios obrar en la historia de todo un país. Y en la prisión José puede ver lo que ha estado ocurriendo. Ahí en la prisión José se dio cuenta que era Dios quien había llevado su vida por todos esos años y por todas esas etapas. Y ahí aprendió a perdonar. En la prisión José aprendió a perdonar. Solo cuando se ha pasado por la cárcel se forja y se ejecuta la voluntad de Dios. José pudo guardar rencor, pero en la cárcel se encontró con gente al igual que él, que había sufrido la injusticia, y aprendió que todos merecemos segundas oportunidades y que todos merecemos perdón. La cárcel ha dejado listo a José para que se gradúe del proceso. Ha dejado listo a José para que se gradúe del proceso. Y de pronto, de la nada, se escucha en la cárcel a alguien que dice: José, el faraón te llama. Y del pozo que fue a Potifar, y de Potifar a la prisión, el Señor lo lleva a la cuarta etapa, al palacio. Al palacio. Dios ha formado un hombre que le va a ser útil en el palacio. En el palacio es el lugar donde uno va a poner en práctica todo lo que Dios ha formado. José llegó al palacio después de estar en el pozo, después de estar con Potifar, después de estar en la prisión. Ahora está en el palacio. Dios, esta es la razón por la que Dios lo ha sometido a un proceso doloroso, a un proceso difícil, incomprensible, un proceso donde puso en riesgo su vida, un proceso donde muy poco nos gustaría meternos, pero al fin ha llegado al lugar donde Dios quiere, al palacio. José, ¿se imaginan ustedes? Desde chico, desde niño, Dios había previsto que este hombre estuviera en el palacio de Egipto. ¿Se imaginan ustedes que Dios a ese berrinchudo, egoísta, preferido, lo hubiera traído así y lo hubiera puesto en el palacio? Yo no sé, José hubiera hecho una catástrofe el pobre país. Sin embargo, Dios lo metió en un proceso que lo había formado. No te desesperes. Dios tiene un plan sobre tu vida. Detente, mira tu pasado y date cuenta que Dios ahí ha estado. No te has muerto. La enfermedad no te ha vencido. El problema no te ha dominado. Dios ha sido fiel. Iglesia amada, vean hacia atrás. Si la iglesia no ha terminado, es porque Dios tiene planes para esta iglesia, planes gloriosos, hermosos, independientemente de la dificultad que se enfrente. En el palacio, José puso en práctica todo lo que él había aprendido.
cuando sus hermanos estaban frente a él, pensaron que José les iba a reprochar lo que habían hecho. Sin embargo, les dice: no se preocupen, fue Dios. Fue Dios el que me trajo aquí. Qué corazón, qué intimidad. Les aseguro que eso no lo hubiera hecho hace años atrás José. Pero después del proceso, ¿verdad? Después del proceso en el que lo metió el Señor, Él les dice: fue Dios el que me envió aquí, no fueron ustedes. Cuando sus hermanos pensaron que José, por el poder que tenía, los iba a mandar a matar, José se quitó su corona, se acercó a ellos, los abrazó y los besó y los perdonó. Cuando sus hermanos pensaron que les iba a negar alimento, José le llenó su saco y les dijo: vayan y traigan a mi padre y vivan conmigo. Cuando José pensó que cuando Egipto pensó que iba a morir por la escasez, José usó su ministerio para salvarlos de la muerte por hambre. Cuando José tuvo la oportunidad de venganza, él puso en práctica el perdón. Ahora podemos comprender por qué Dios nos mete en un proceso. Ahora podemos ver por qué Dios no dejó llegar al pueblo de Israel a Canaán hasta que estuvieron listos. No dejó llegar el diluvio hasta que fue el tiempo. Envió a Jesús en su tiempo. Salvará a la iglesia cuando sea el momento. Dios nos dará lo que estamos anhelando en su tiempo. Sus procesos no terminan, están en marcha, y al final seremos mejores, seremos diferentes, estaremos transformados. Hermanos míos, yo quiero por lo tanto esta mañana concluir diciendo que Dios nos ha sometido a cada uno de nosotros, a la iglesia en general, nos ha metido a un proceso. Nos lleva a veces por el pozo, nos lleva a la casa de Potifar, nos lleva a la prisión, porque quiere llevarnos al palacio. El Señor quiere que seas el gerente, quiere que seas el empresario, quiere que seas el ingeniero, el agrónomo, quiere que seas lo que siempre has deseado. Él quiere que seas, pero te formará. A veces el proceso del Señor lo detenemos porque renegamos. No queremos que meta su mano en nuestra vida. Queremos que trabaje a nuestro ritmo, pero Él nos lleva por un camino diferente. El Señor no nos ha dejado, ni nos va a dejar hasta que termine la obra. Dice el apóstol Pablo: estoy seguro que aquel que nos llamó terminará la obra que ha comenzado hasta el día de Jesucristo. Somos obras en sus manos, somos proyectos vivos delante de Él. Si estamos aquí, es porque Él tiene un plan para nosotros. Y yo no sé cuántos de nosotros esta mañana nos identifiquemos con la vida de José y digamos: sí, yo estoy en el pozo, yo estoy en casa de Potifar, yo estoy en la prisión, pero este es el momento de decir: Señor, cumple tu propósito en mi vida, cumple tu propósito en mi vida, cambia lo que tienes que cambiar y llévame a donde tú quieres que yo vaya. Nos ponemos de pie esta mañana y decimos: Señor, obra en mi vida. Cerramos nuestros ojos. Y si alguien quiere venir al altar, lo puede hacer, porque es Dios el que se ha encargado de llevarte a situaciones difíciles. Pero no es porque te odie, no.
Tampoco es porque te castigue, no. Es porque Él está formando algo en ti que tal vez tú no te das cuenta, pero Él lo está haciendo. Debes voltear a ver y darte cuenta que Dios ahí ha estado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana tu iglesia se postra delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres el que tienes nuestra vida en tus manos, porque esa fue la potestad que recibiste del Padre, tenernos en tus manos. Y de ahí, Señor, tu palabra dice que nadie nos arrebata ni nos hace daño, sino que tú nos das vida eterna. Cumple tu propósito en mí, Señor.